Muchas gracias por esperarnos. Somos ITV El Salvador, con esta franja de entrevista de Cerca El Salvador Posible. Llegando a la Unión Europea, llegando a Australia, llegando a la Unión Americana y por supuesto a la región. A todo el universo en español. Muchas gracias a nuestras televisoras asociadas allá en Estados Unidos que retransmiten nuestra señal. Gracias a ustedes. Nuestro director general Gibson Rodríguez cumple misión allá en la Nación del Norte con informaciones y presentándole las diferentes emisiones informativas. De lo que pasa en El Salvador, aquí se lo pasamos. ¿Sabías que si vives en Estados Unidos, obtener tu DUI nunca fue tan fácil? Solo debes ingresar a DUI.sb. Oye bien, DUI.sb para hacer tu cita y tramitar tu documento en el consulado más cercano. Además puedes recibirlo en la puerta de tu casa o en el servicio DUI Express. Somos de Cerca El Salvador Posible en este lunes 28 de noviembre. Le damos la bienvenida a una de nuestras invitadas especiales, nuestra particular amiga, dirigente de Latinas y componente también de la red feminista frente a la violencia contra las mujeres. Aquí está con nosotros la licenciada América Romualdo. Bienvenida, América. Muchas gracias, es un gusto para mí estar, digamos, en estos días que se dedican precisamente a conmemorar, digamos, esa lucha contra la violencia hacia las mujeres y que nosotras nos preocupamos para que se sensibilice la población en qué se tiene que seguir avanzando, digamos, para eliminar esta gran problemática en El Salvador. Así es, yo creo que su madrecita, la madre Zoila Cárcamo, que era Zoila América Cárcamo, nos ha de estar viendo en el cielo que estamos cumpliendo con ese compromiso. En este tiempo tan duro para la mujer salvadoreña y la mujer en el mundo. Pero gracias a Dios existen corazones y mentes decisivas como América, que trabaja en favor de este, que ya no es fenómeno, es una práctica, es una cultura egoica que impone por la fuerza la voluntad y somete a la esclavitud moderna a las mujeres hoy en día. América, lo que venimos esta semana, asistimos a un encuentro de la red y realmente, aparte de sentirme bien con todas las organizaciones, me sentí conmovido por las estadísticas que realmente no mejoran, sino que empeoran, América. Sí, efectivamente, todavía la violencia contra las mujeres es una problemática muy grande, pero también muchas formas de violencia están invisibilizadas todavía en la sociedad, ¿verdad? Entonces la idea, digamos, precisamente de hacer estos días de activismo es precisamente reflexionar sobre esto y exigir, digamos, a los gobiernos que a través de la política pública hagan esfuerzos por erradicar estos graves problemas. Digamos, nosotras como feministas hemos venido haciendo un proceso en América Latina, un poco lo que contábamos, que desde el 81 se tomó la decisión, un grupo de mujeres reunidas en Bogotá, de impulsar un día de acción contra la violencia, porque estaba tan invisibilizada, se creía que es como cultural, que realmente cuando la mujer sufre violencia en la pareja, es lo que Dios le ha deparado para ella, es lo que tiene que soportar para ser una buena cristiana, o cuando es violentada en los trabajos, digamos, se ve también como normal, ¿verdad? Como una forma de ganarse una plaza, ¿verdad? Y someterse a esa agresión basada en la diferencia de poder. O sea, por eso nosotras siempre evidenciamos que efectivamente hay una forma de relacionarse, ya de abusar de las relaciones de poder que afectan a las mujeres. Entonces, claro, hay también en la sociedad formas, digamos, que muchas veces empobrecen a las mujeres y las ponen en desventaja, digamos, en la discriminación por edad, digamos. Una mujer se ve más afectada por discriminación por edad, digamos, de buscar empleo ya siendo mayor, y también por el tema de
lo que muchas veces dicen los anuncios de que tenga usted un buen ver, ¿verdad? O Sí. Entonces hay como Fotogénica. tantas cosas en la sociedad que afectan, y al final también en los trabajos de los cuidados, que también afectan a muchas mujeres. Según nuestra estadística, más de 1 millón de mujeres no pueden realizar un trabajo remunerado, precisamente porque están en las tareas del cuidado y de los oficios domésticos. Entonces, creemos que parte de esa injusticia, claro, al final, una mujer que no puede obtener ingresos propios está sometida a una falta de autonomía económica, como nosotras le llamamos, ¿verdad? Que no tiene esa autonomía económica para decidir en qué emplearlo. Muchas mujeres viven, digamos, que no pueden disponer de un dinero para cortarse el cabello o de un dinero para comprar ropa, ¿verdad? Si no es otra persona la que le da o le autoriza hacerlo. Entonces, eso creo que es parte de lo que en este día, 25 de noviembre, se quiso poner en relieve, y ahora, digamos, también todo el mes para hacer discusiones y reflexiones. Por eso se habla de que es una conmemoración, no es una celebración, Sí. sino que es una conmemoración, porque hay una problemática que estamos intentando sensibilizar y que todas las personas pongamos de nuestra parte, digamos, para hacer un cambio en las sociedades, para que todas las personas tengamos oportunidades, tanto hombres como mujeres, pero en este momento lo que vemos, según la estadística, que las brechas de desventaja desfavorecen a las mujeres. Definitivamente, y eso no ha cambiado. Desde el seno mismo de los hogares da hasta pena y vergüenza cuando América Romualdo nos toca el corazón con estos temas. Entonces, por eso debemos de sincerarnos, porque es una realidad de la que huimos escuchar y rehuyen los estadistas de abordarla en el escenario de la realidad. Así es que es importante, América, señalarlo con el dedo índice, porque eso es lo que realmente está sucediendo. La mujer, desde que anochece, desde que amanece, es la que hace ruidos en la casa, y solo ella se sobrecarga, hace las tareas junto a sus niños, y uno solo llega a dormir, y ellas allá andan. Qué valor extraordinario de reconocerlo, pero sin embargo no está en reconocerlo, sino en dividir responsabilidades. Y ahí es donde está el desbalance, como dice América, para que se cambie esa cultura que es realmente desigual y en total desventaja a la mujer. Así que, ¿qué se debe hacer ante esto? Porque también ha insistido las Dignas, la red ha insistido en que hay que cambiar programas de estudio, porque viene desde ahí. Sí. Que una niña nace y nació para ser madre, para trabajar en la cocina y nada más, lo cual no es así. Entonces cuesta. Sí, efectivamente, por eso nosotras creemos que la política pública es importante, digamos, y esa voluntad política de los gobernantes, digamos, porque efectivamente hay que hacer cambios estructurales de la forma en que se relaciona la sociedad salvadoreña. Entonces eso implica cambios en las currículas de estudio, porque fíjense que todavía ahora es como que cuando usted puede educar a un niño y una niña, digamos, hasta los 7 años que va a ir a la escuela, y muchas veces en la escuela le reproducen el sexismo. Tal vez usted los ha educado como igualitariamente, y después le reconocen allí reproducen el sexismo en el centro escolar, porque no hay cambio curricular, pero también no hay formación y sensibilización de los maestros y maestras. A mí me pasó una caso con mi sobrino que cuando fue a la escuela se negó empezó a decir, no, es que tengo que tener azul porque el azul es de los niños. Entonces se negó, digamos, que si yo le servía algo en una cosa rosada y todo, pero fue a aprenderlo en la escuela, que esa como que existe un color para niños y niñas, que las niñas no son tan inteligentes como los niños. En la escuela fue a aprender ese tipo de cosas. Entonces, por eso es importante cambiar la escuela, porque aunque se haga un trabajo en la familia, que es otro modelo, otro lugar donde se socializa, puede ser que el trabajo que se haga en la familia, la escuela lo
lo tergiverse. lo destruye. Entonces creo Sí. que eso es bien importante, el cambio curricular. Y además no solo es importante, sino que es un compromiso de Estado. ¿Por Sí. qué? Porque hay leyes aprobadas que dicen que se debe de hacer, ¿verdad? Como el tema de la estadística, hay leyes aprobadas que dicen que hay que generar estadística. Y todavía estamos en un avance bastante incipiente en ese sentido, pero creo que debe haber cada vez más compromiso. Yo creo que las personas que nos escuchan podrán como sentirse, como ver que han visto esta realidad, digamos, tal vez en su casa o en los vecinos, una realidad de que muchas veces nosotras presentamos estadísticas, que el gobierno presenta estadísticas, pero esas estadísticas solo son un indicador pequeño de lo que es la realidad, porque la mayoría de hechos de violencia no se denuncian. Y en bastantes tipos de violencia no hay mecanismos para denunciar. Entonces creemos que todavía tenemos mucho trabajo a hacer por eso, porque si bien es cierto, va creciendo la denuncia hay veces, y hay veces puede bajar. Digamos, en la pandemia se incrementó la violencia, pero baja la denuncia. ¿Por qué? Porque no hay acceso, digamos, no hay acceso a denunciar, o los dineros se retiraron de los programas, digamos, ¿verdad?, para dedicarlos a otras cosas. Entonces, todo eso va a incidir en que se pueda haber respuesta o no a la problemática. Pero la problemática está ahí, es cotidiana, es bastante común en todos los niveles de la sociedad, o sea, que no se trata de que sea solo una problemática en las personas pobres, sino que es una problemática en todas las esferas de la sociedad, y por lo tanto debe tener ese abordaje, ¿verdad? Tiene que tener ese abordaje y ese compromiso por parte de los funcionarios y sobre todo por parte de las personas que toman decisiones en materia de política pública. Y en esto de política, leyes, ¿cómo están? Como se han quedado en el ámbito de la letra bonita, ¿no? Pero hace falta ya la aplicación en el campo de la acción, porque se puede ver, hay avances en pequeños aspectos, pero no como se quisiera, de manera uniforme, especialmente en el seno de las familias. Entonces, como que ahí estamos muy mal, definitivamente. Yo creo que hay ciertos avances en sensibilizar a la población, y eso a mí me alegra. Creo que es un cambio, digamos, que yo puedo notar del 94, digamos, que es donde se aprueba este día como un día nacional, el Día de la No Violencia contra las Mujeres, a lo que tenemos ahora. Son casi 20 años, y yo noto de avances como en la sensibilización de la sociedad. Hay avances en materia de leyes también, ¿verdad? Y las leyes nuestras no son malas leyes, son leyes buenas, porque nosotras en la región tenemos bastante fuerza, digamos. Tenemos una convención interamericana para erradicar, prevenir, sancionar la violencia contra las mujeres, que es la que da como el sustento o la base a la ley aquí. Tenemos también leyes como convenciones aprobadas que son de ley de la República, como la convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres. Entonces, sí que tenemos un marco legal fuerte, digamos, que fíjese que no está aprobado en Europa, digamos, porque en Europa toda esta la Convención Interamericana, como es solo de América, no está en otros continentes. Entonces sí que hay como cierta fuerza en lo legal. Hay veces lo que se piensa es siempre reformar la ley, porque las personas que están a cargo no la cumplen, digamos. Entonces un poco siento que lo que nos pasa es eso, hay más incumplimiento de la ley. O sea, hay como muchas veces los funcionarios públicos, en vez de leer la ley o interpretarla con el espíritu que esa ley se creó, la interpretan con
con aspectos de su interpretación. Ajá. Y nosotras por eso hablamos, y eso lo quiero explicar a la población, por eso hablamos de la laicidad, ¿verdad? Sí. Porque todas las personas tenemos derecho a tener una religión y una creencia y profesarla, sí, sí, y ser de otro, todas las personas. Pero lo que no tenemos derecho, si somos funcionarios, es aplicar, aplicar la religión en vez de la ley, digamos, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, eso es la diferencia. O sea, que ya a la hora de ser funcionario y de aplicar, tenemos que aplicarla conforme es la ley, no interpretarla de una manera. Entonces, de una manera como religiosa o de un aspecto específico de mis creencias. O sea, que ahí yo tengo que despojarme de mis creencias particulares, que las puedo aplicar para mí, imponérmelas a mí, pero no se las puedo imponer a otras personas. Entonces creo que eso es bien importante, que haya como más control, y creo que muchas de las problemas de aplicación de las leyes que tenemos precisamente es eso, que se aplica poco realmente de acuerdo a lo que es la ley, a lo que es el derecho, porque en el derecho usted tiene que ir analizando una situación conforme a la ley, digamos en este caso, me llega un caso que lo puedo aplicar la ley, digamos, pero además de eso yo tengo que basarme en otras leyes que sean favorables. Entonces, digamos, yo me puedo basar en la Convención Interamericana también, porque es ley de la República y la tengo que interpretar de acuerdo a esa línea de pensamiento jurídico, no religioso, no moral ni nada, sino que es jurídico. Entonces creo que eso es todavía lo que nos falta aprender, siento yo, ¿verdad? Y creo que es parte de aprender a ser más profesionales, ¿verdad? Más profesionales en nuestro trabajo, ¿verdad? Porque hay veces, mire, yo porque le digo, hay veces cuando uno va como a audiencia, ¿verdad? Ve que ya sea la defensa, y en vez de argumentar las pruebas y todo, argumenta que si Dios quiere, o sea, se vale mucho de ese tipo de cosas para digamos, no trabajar tan profesionalmente. Entonces yo creo que aquí también, para mí, hay una fuerte tarea de profesionalizar a las personas que atienden, ¿verdad? Nosotras hemos querido impulsar todo lo que, por eso se llama jurisdicción especializada, porque debe ser especializada, de que debe conocer cómo funciona la violencia, cómo actúa y cómo son los mecanismos, digamos, que impiden muchas veces hacer justicia o hacen que quede en la impunidad los casos. Entonces, pienso que eso es parte de lo que debemos ir poco a poco. Yo entiendo que esos cambios son progresivos, ¿verdad? Pero poco a poco se nos va haciendo 10 años, 20 años, 30 años, pero deben de ponerse medidas, digamos. Y yo creo que ahí el Estado claramente debe de hacer los cambios necesarios para... Yo siempre he pensado, digamos, que se debe evaluar, digamos, la sensibilidad que tiene el funcionario, porque nosotras por eso hemos impulsado lo de los finiquitos, ¿verdad? Porque pensamos que si llega un caso, llega donde un funcionario que se enfrenta a que está cometiendo esa misma agresión, ¿verdad? Va a tender a aliarse y justificar al agresor. Entonces, por eso es necesario saber qué tipo de pensamiento tiene usted al respecto o qué tipo de conducta personal tiene al respecto, ¿verdad? Sí. Porque eso creo que afecta a muchos casos. Interesante que se aborda la imagen esta del finiquito. Finiquito expresa a veces. Ajá. Cuando hay antecedentes penales por violación, por ultraje, abusos, en las que no se deben de pasar por alto, porque ahora la ley sí estoy de acuerdo en que ha evolucionado, se han llenado vacíos, pero hay que aplicarla, y hay que aplicarla al pie de la letra. Así es que interesante, hoy está con nosotros América Romualdo,
directora ejecutiva de las Dignas y componente de la red feminista frente a la violencia contra las mujeres, abordando temáticas que tienen que ver con el cambio de cultura, de idiosincrasia, de hábitos, de sentir, de pensar y de actuar racionalmente, sino que debemos de actuar de manera equitativa en función de la familia, donde la familia está compuesta por hombres, mujeres, niñas y niños. Entonces, darle a cada quien su valor, de acuerdo a la legislación, a la ley primaria que es la Constitución de la República, que no hace excepción de sexo, sino que de seres humanos. Sí. Y eso es importante, ¿verdad? Sí. Ahora los salvadoreños en Estados Unidos pueden obtener su DUI más fácil que nunca. Solo deben ingresar a dui.sd para hacer su cita y tramitar su documento en el consulado más cercano. Además, pueden recibirlo en la puerta de su casa con el servicio DUI Express. Vamos a un rápido cambio, América, Romualdo, y luego regresamos con más de esta importante temática del día 25 de noviembre, que nos está llamando a la reflexión, al cambio de cultura, al cambio de hábitos, al cambio de pensar, de sentir y de actuar. Ya regresamos. Eliminar criaderos de zancudo es muy fácil. Basta con realizar 3 pequeñas acciones. Lava con lejía pilas y barriles. Tapa objetos donde conserves agua. También voltea objetos que acumulen agua como llantas y floreros. Practícalas en tu hogar, en tu trabajo y en tu escuela. Protejamos a nuestras familias. Todos juntos, cuidémonos. Evitemos el dengue. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. En la Alcaldía de Sonsonate apoyamos y acompañamos la política del presidente Bukele para disminuir la brecha tecnológica. Por eso, inauguramos 21 puntos urbanos y rurales con Wi-Fi libre. Así, los jóvenes pueden acceder a Internet gratuito para hacer sus tareas y estudiar. Y los vecinos de esas zonas comunicarse con familiares, amigos y llevar adelante sus emprendimientos. Sonsonate Conecta. Eliminar criaderos de zancudo es muy fácil. Basta con realizar 3 pequeñas acciones. Lava con lejía pilas y barriles. Tapa objetos donde conserves agua. También voltea objetos que acumulen agua como llantas y floreros. Practícalas en tu hogar, en tu trabajo y en tu escuela. Protejamos a nuestras familias. Todos juntos, cuidémonos. Evitemos el dengue. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. Aquí está con nosotros la directora ejecutiva de las Dignas, una organización noble, positiva, propositiva, que trabaja en favor de los derechos de la mujer y de la familia también. América Romualdo también es parte de un esfuerzo coordinado dentro de la red frente a la no violencia contra la mujer, y estuvimos el día 25, el día en que, de acuerdo al Foro de la Comunidad de Naciones, es ese día que se conmemora para que se reflexionen los estados, reflexionen las sociedades y la humanidad en torno a este delito grave que se profundiza, que deja secuelas, desintegra a la familia y bueno, y la que más sufre, carga con todo, es siempre la mujer. Bueno, elevando también una oración por la memoria póstuma de doña Zoilita Cárcamo, que es la madrecita de América Romualdo, que la última vez que la invitamos, pues nos hizo saber que tenía que pedirle permiso porque ella es pensante, ella es sabedora de lo que hace América, pero ahora ya no la tenemos, ya no vamos a tener esa televidente, pero la tenemos en la estrella más brillante en el firmamento. Ya cumple casi 9 días que se marchó y por eso un vacío profundo que solo es posible sobrellevar a una mujer de la calidad de América Romualdo. Esos son los valores y los principios que debemos a nuestros padres, en la que no nos parecemos a otros, que fundamentan el amor en tiempos tan difíciles como en estos tiempos del hierro, de la edad de hierro, en que hay que tener amor y rigor
para poder sobrevivir y sobrellevar las cosas. Así es que estamos con usted y que la Mamá Zoila pues nos guíe también para seguir adelante en este mundo de lágrimas, este valle de lágrimas, ¿verdad? Sí, y es como, digamos, importante porque son personas que sobrepasan los 90 años y no cualquiera le va a decir, porque la media de vida en el país es bastante baja, o sea que llegar a esa edad, yo le decía a ella, no es fácil, hay que ver, va a morir a bastante gente, porque lamentablemente sí que tenemos condiciones bien precarias que ponen en riesgo la vida de las personas muy jóvenes en el país, ¿verdad? Entonces, y lúcida, la niña Zoilita, platicando como dos amigas en horas interminables, ¿verdad? Incluso de los misterios de la vida y la muerte, que eso no estamos acostumbrados mucho a eso, pero imagínense hasta dónde se llega. Sí, estar preparados hasta para morir, como hacen los chinos, y eso es una Sí, es una que hay que cultura. trabajar el tema de la muerte, porque claro, es una cosa que enfrentamos, y si tenemos temor a la muerte, no podemos vivir en libertad. Entonces la libertad se construye a través de trabajar el temor a la muerte, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante. Y sería parte de la filosofía que debían de dar en las escuelas, le voy a decir, pero bueno. Por eso está con nosotros América, siempre haciendo luz, siendo una de nuestras guías en temas feministas, en temas de cultura, ¿verdad? Igualitaria. Sí, efectivamente, este 25 de noviembre ustedes podrán ver, se hacen una serie de acciones y actividades y todas son como muy buenas porque de esa manera llegan a mucha gente en el país y es importante. Entonces, seguimos viendo, digamos, que a pesar de que hay dificultad con los datos, que es otra cosa que debíamos de tener más rigor, de hacer datos más confiables y debíamos de formarnos más y hacer carreras para que podamos tener personas que manejen bien los datos y la información, porque si no se investiga, como decía como un compañero con el que yo recibí clases, que para intervenir hay que conocer, porque si uno no conoce e interviene, va a destruir en vez de construir, ¿verdad? Sí, y siempre confunde. conocer la realidad es bien importante. Cierto. Y vemos que todavía, por eso que desde la red nos empeñamos siempre en sacar informes a pesar de la escasez de datos, pero digamos que desde enero del 2021 al 15 de julio del 2022 hubieron 11.418 denuncias de mujeres por violencia de género, atendidas en diferentes unidades de la PNC. En la unidad de atención especializada para las mujeres de la PGR se reportó una atención de 3.871 mujeres de enero del 2021 a abril del 2022. El Instituto de Medicina Legal realizó 3.188 reconocimientos de violencia sexual en mujeres. De enero también del 2021 al 30 de abril del 2022. Y para el 2022 el acceso a la información oficial de enero, del 1 de enero al 21 de noviembre del 2022 se realizó por monitoreo de medios de prensa escrita, porque no hay información oficial en este momento, y digital realizado por el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Hormuza. Por medio de su monitoreo de medios contabilizó 57 feminicidios o tentativas, y de esos 13 fueron feminicidios de pareja. Entonces todavía la realidad es como compleja y digamos muchos de estos casos, y bueno, parte del informe que se presentó también tiene que ver con las deficiencias después de dar seguimiento, porque una cosa es que se denuncie y otra cosa que esa denuncia tenga un final exitoso, que ese es un gran problema, porque podríamos venir a hablar específicamente de cómo se analizó, digamos, los retrasos, las dificultades que existen en el sistema para dar seguimiento a estos procesos. Entonces, por eso creemos que sigue siendo importante, que creemos que hay más personas comprometidas. Yo sobre todo digo que en El Salvador las mujeres salvadoreñas son mujeres con mucha fuerza. Entonces, por lo tanto, ahí hay todo un potencial de cambio, para que podamos hacer de El Salvador
un país libre de violencia contra las mujeres y libre de todo tipo de violencia también, porque como yo siempre digo, yo soy activista en contra de la violencia contra las mujeres, pero también creo que hay que eliminar todos los tipos de violencia. Debemos de vivir un país que sea donde podamos vivir comunitariamente y para poder desarrollarnos. Digamos, creo que somos suficientemente con muchos potenciales, con mucha inteligencia, como personas nacidas en El Salvador, que muchas veces hay otras personas que nos tratan de subdesarrollados, ¿verdad? Pero creo que tenemos una gran inteligencia como para construir unas formas de convivencia que sean productivas y que permitan desarrollarnos como personas, como seres humanos, ¿verdad? Como personas que merecemos todo el respeto de los derechos humanos. Yo también por eso soy muy defensora de los derechos humanos, aunque a veces se malinterpreta, pero creo que todas las personas necesitamos o merecemos nos reconoce que nacemos con esa calidad de seres humanos y por lo tanto tenemos unos derechos que nadie nos debería de poder arrebatar. Sí, me llama y me espanta las cifras que de feminicidios se registran entre enero hasta octubre, América, Sí. y que en una buena parte de estos feminicidios, un 13% dice está ligada a la pareja a estos crímenes. Sí. ¿Cómo se debe proceder en esto, América? Para llamar la atención, hacer un poco alto. No es posible que le demos rienda suelta y que la noticia, sí, quizás se lo merecía, porque él era el marido y la mujer sometida. No, momentito, esto tiene que cambiar. Y estos programas propositivos llevan en el fondo el bisturí para que nos evaluemos nosotros mismos, ¿verdad? Pasando no a la par de la realidad sin mirarla siquiera. Sí, yo pienso que allá hay que hacer mucho trabajo en materia de erradicar mitos sociales. Digamos, lo que estaba diciendo usted, digamos, de no justificar la violencia, que nada justifica la violencia, nada. Entonces, vemos como hay como un mito, digamos, y yo siempre recuerdo esta noticia, porque es bien simbólica, una noticia de hace quizás unos 20 años, de un hermano que mataba a una hermana. Entonces, y él dice en sus declaraciones, cuando le preguntan por qué la mató, él dice, porque se negó a hacer lo que tenía que hacer como mujer, que era servirle a él, hacerle la comida, que no sé qué. Entonces, y por eso la mató. Entonces, generalmente los feminicidios se generan eso, o sea, decir que las mujeres tienen la obligación de hacer esto, decir que las mujeres son de un solo hombre, o sea, son parte de los mitos en los que después se potencia o se monta, digamos, este tipo de violencia. ¿Cuántas veces no hemos visto que un ex mata a su ex compañero y todo porque va a iniciar otra relación, diciendo, esta es mía y si no es mía la mato, porque no va a ser de nadie más, digamos. Esos son como los mitos sociales que muchas veces todavía están muy metidos en la conciencia de las personas, y hay veces muchas personas lo justifican al agresor diciendo, sí, pobrecito, mire cómo ella hizo, que no le hacía sus cosas, y entonces siempre va como esos mitos lo que van es justificando la violencia. Ajá. Y digamos poniendo a la víctima como la responsable del hecho. Exacto. Que eso es uno de los grandes problemas, y que muchas veces les digo que cuando no se aplica el derecho de forma jurídica, de forma profesional, muchas veces entran ese tipo de elementos como para justificar, ¿verdad? Yo me recuerdo que yo siempre hacía un test a los funcionarios cuando al final de alguna charla sobre ponerles un caso, digamos, de infidelidad, digamos, de que el hombre argumentaba que había matado a su mujer porque había descubierto que era infiel.
Entonces, casi el 100% decía, pues sí tuvo razón. Entonces le decía, ¿y que no han entendido que les digo que nada justifica la violencia? Les digo, nada justifica la violencia, ¿verdad? Y muchas veces sí hay esos mitos sociales que sí hacen una justificación de la violencia y por eso nos es difícil erradicar el problema, ¿verdad? Porque hay esa conciencia social que dicen, bueno, sí, de disculpar o de justificar, y eso es lo que debemos de erradicar, ¿cierto? Todos esos mitos de que porque, mire, yo en un momento que dice mucha gente que dice, ay no, es que la niña es pícara, digamos, esos son mitos, que la niña es pícara, entonces por eso el hombre no tuvo otra opción que violarla, digamos, o que porque hay gente que porque las mujeres se visten de esta manera, entonces ellas provocan. De todo eso son mitos que lo que hacen es ser un colchón para que se dé la violencia, para justificarla y para que sea impune en nuestro país, digamos. ¿Es oportuna entonces la ley Crecer Juntos que ha propuesto el despacho de la primera dama y que hay que comenzar desde el principio, pensando en la niñez desde antes de nacer y cambiar esa estructura mental que nos rodea? Claro, que es importante la socialización, porque si socializamos en igualdad, vamos a tener igualdad. Pero y eso creo que es importante. Lo que pasa es que ver el enfoque, porque también podemos socializar en lo que llaman complementariedad, ¿verdad? Ir como aleccionando a los niños y a las niñas desde el principio que tú vas a hacer esto y tú vas a hacer esto. Entonces, ahí va a depender, digamos, el hecho de que hay que hacer procesos desde la infancia es importante. Y ahí solo hay que ver cuál va a ser el enfoque. Ese es un enfoque para que las mujeres se sigan sometiendo o es un enfoque para realmente que las mujeres se desarrollen en igualdad. Entonces, esa es como la medida, ¿verdad? Se corre el riesgo ese. Y lo que decíamos al principio, eso de la corresponsabilidad, digamos, la corresponsabilidad es una responsabilidad que la ley de igualdad le da a la institucionalidad pública, ¿verdad? Que hagan programas, que hagan campañas. ¿Ha visto usted una campaña sobre corresponsabilidad? No. Y la ley tiene 11 años de aprobada. La ley que obliga a que el Estado, a que el gobierno hagan campañas de corresponsabilidad, que le digan a los hombres, miren, ustedes como padres, digamos, o como hijos, porque dependerá de qué tipo de corresponsabilidad, tienen obligación, ¿verdad? Porque si no, mire, tenemos lo que tenemos, digamos, en El Salvador, una de cada 3 mujeres es madre soltera, digamos. Sí. Jefa de hogar, pero del resto tenemos el montón de hijos e hijas en El Salvador sin reconocimiento paterno. Ese es otro desafío. Y además, aún hay algunos que tienen reconocimiento, nunca van a contar con el apoyo financiero de los padres hombres y mucho menos del apoyo emocional y del cariño. ¿Cómo puede usted creer que una persona puede desarrollarse libremente y felizmente si hay como esas pérdidas, ¿verdad? Yo creo y por eso yo pienso que la estadística tiene un gran papel, porque yo quisiera que los gobiernos nos dijeran realmente cuántas personas sin reconocimiento paterno hay en El Salvador. Yo les digo que yo no me extrañaría que hay más del 60% de las personas que no tienen reconocimiento paterno. ¿Así? Ese es un problema grave en el país. Y entonces, porque a muchos no lo reconocían antes por las leyes antiguas, se fue quedando. Porque la ley no lo obligaba, pero también ahora, después porque muchos tienen miedo por el tema hereditario, que también es otro tema, entonces no quieren compartir con esos hijos que están como fuera del matrimonio o fuera de lo que ellos quieren, los derechos hereditarios, que ese es todo otro tema que rollo. A mí me interesa porque es una grave problemática social en El Salvador, y como un niño y una niña que
crece con el desprecio de uno de sus padres, ¿cree usted que puede desarrollarse felizmente? Facultades a buscar la felicidad. Entonces yo creo que allí, Sí. como nosotras hacemos como también capacitaciones de masculinidades y ponemos este enfoque de que los hombres tienen que aprender a desconstruir también esas ideas de que mostrar afecto es parte de romper esa masculinidad. Entonces, porque todos esos que son mitos, prejuicios en los roles, son lo que está afectando nuestra sociedad, que hay mucha gente que dice que es una cosa que no debe, se debe tomar en cuenta, pero quizás es lo que más se debe tomar en cuenta, esos cambios cotidianos, ¿verdad? Porque yo puedo hacer un gran discurso y que no sé qué, pero si en la cotidianidad sigo siendo igual, de nada sirve, porque al final es la cotidianidad la que transforma, y las relaciones en esa cotidianidad la que transforma una sociedad. Así es, trabajando el individuo, que es la extensión de la sociedad. Y bueno, interesante ese ejemplo, América. ¿Y qué se debe hacer en eso? ¿Hay alguna oficina aparte de lo que es meramente la institucionalidad? ¿O se debe crear una oficina que busque esos encuentros, así como trabaja Probúsqueda, del encuentro de los hijos que vendieron los militares para la guerra? ¿Cómo poder encontrar la fórmula de acercar a los padres con estos hijos? Sí, porque al final sí que tenemos en nuestra Constitución el derecho que usted tiene de conocer esa información, ¿verdad? Mire, yo creo que ahora es bastante fácil porque hay pruebas de ADN, o sea que sí que cualquier persona interesada, digamos, pero que se tendría que hacer un banco de ADN para como hacer esos match, ¿verdad? Y no los tenemos ese banco, sí, pero... No los tenemos para esos fines, los tenemos para otros fines, pero sí, como para los fines esos no están disponibles, ¿verdad? Entonces yo pienso de que... Pero ante tanto número, tanto ejemplo, cuando América dice un 70% de los salvadoreños carece de identidad. Pero lo que hacen es que la sociedad lo que ha hecho es que las personas sientan como vergüenza de manifestarlo. Entonces, si rompiéramos esa vergüenza y salieran a la luz todas las personas que están en esa problemática, podríamos como ver que es bastante. Pero ahora cada quien vive esa problemática como en el silencio. Eso es lo que también la violencia pasa, que muchas veces el problema, ¿por qué hay tanta violencia? Y la denuncia, porque esa denuncia, digamos, 11,000 y algo, parece muy grande, pero en relación de los más de 2 millones de mujeres que son en El Salvador, y si el dato de prevalencia tiene razón, que 7 de cada 10 sufre violencia. Imagínense, terrible. Multiplique, aunque aquí nos estamos quedando bien abajo, bien ¿verdad? Corto. Y esas son cifras oficiales. Estas son cifras oficiales de denuncia. ¿Verdad? Pero los hechos de violencia, la mayoría no son denunciados, hay mucho silencio. Se queda en el ámbito privado. Entonces en todo eso es como que hay mucho silencio, porque... Y yo le digo que a mí, como me gusta mucho hablar de esto, entonces yo generalmente indago a la gente si tiene reconocimiento paterno, ¿verdad? Y muchas personas dicen no, pero no lo andan diciendo que no tienen reconocimiento paterno. Pero entonces son problemáticas bien serias. Entonces, yo cuando digo crecer con cariño y todo eso, va a estar bien como aspiración, pero la realidad salvadoreña es que no es tan fácil, porque los padres y los hombres son ausentes de esa ecuación, digamos, ¿verdad? Según lo que vemos, ¿verdad? Según la realidad. Entonces yo siento que a veces se hacen esas leyes sin conocer la realidad, ¿verdad? Entonces eso es como, digamos, el tema como de pensión, digamos, ¿verdad? Si el tema de pensión, ¿cuántas personas creen que en el país que pueden lograr una pensión? No pasamos del 20% de la población. O sea que el tema de pensión solo es una discusión para el 20% de la población. El 80%
de la población jamás va a poder gozar de una Porque pensión. son los que aportan económicamente a eso. Sí, porque Los es demás lo que no. sería el pilar contributivo. Sí. Pero no solo es por eso, porque yo fui pilar contributivo, digamos, pero no tengo derecho a pensión, ¿vea? Porque no tengo los suficientes años. Hay muchos factores que hacen que una persona no tenga derecho a pensión, aunque haya cotizado. Entonces, ese es un problema bien serio, porque al final nosotras hemos siempre propuesto a través de la Ley de Igualdad, que la Ley de Igualdad reconoce que el trabajo de los cuidados y domésticos es un aporte de las mujeres a la sociedad, que a través de eso se hagan pensiones universales para mujeres, ¿verdad? Pero porque la pensión es un derecho de las minorías en este país, de las minorías, porque y de las mujeres casi nada, porque ese más de 1 millón que no tiene ingresos por los trabajos de los cuidados. El otro resto también está en los sectores informales de la economía. ¿Cuántas mujeres creen que en El Salvador salen todos los días a una pupusería informal a ganar $5 por hacer pupusas? Son decenas. Miles. Las mujeres estamos en los sectores informales de la economía donde no hay ningún tipo de prestación de ese tipo, ¿verdad? Entonces, al final, la mayoría de personas esa discusión de las pensiones no le dice nada, porque no tienen nada que ver. Y digamos, y eso en la ciudad, fíjese. Y en el campo, digámosle que si llega al 5% o al 10%, las personas que por alguna razón pueden tener derecho a pensión, o sea, que esa es una discusión de minorías, Sí. de cosas. Entonces yo creo que eso es parte de lo que se debe ver. Entonces las leyes pueden ser muy buenas, pero hay que ver a las personas que pueden afectar, ¿verdad? Entonces puede ser que sea una ley para una minoría, no sea una ley realmente para la sociedad en general. Entonces creo que esas son cosas que yo creo que es importante hablar, la verdad, porque se cree como cuando se habla, que como que toda la gente va a gozar y no, ¿verdad? Entonces, especialmente eso es parte de esas discusiones que nosotras creemos que es importante, que se debería de estar hablando de un sistema de pensiones que realmente compense el trabajo no remunerado de las personas que han contribuido a la economía, no, aunque no hayan contribuido al pilar retributivo del sistema de pensiones. Entonces creo que eso es como más justo, digamos, en el sentido, si a nosotros nos preocupa qué va a ser una persona después de 60, 70 años, de qué va a vivir, que no sé qué, y estamos metidos en un problema importante. Y creo que uno de los aspectos también importantes del sistema de pensiones es que también hay que ser realista de cómo se financia, ¿verdad? El sistema de pensiones. ¿De dónde sale el dinero? ¿Verdad? Porque, como decía, bueno, a mí me decían de chiquita que el dinero no crece en los árboles. Entonces sí que son como, por eso es que, bueno, digamos, el tema de la estadística, el tema de conocer las realidades, ¿verdad? Porque podemos estar hablando de algo que al final no sea significativo para la población, porque yo digo, para ese 1 millón de mujeres que no tiene ingresos porque está en su casa cuidando, haciendo trabajo doméstico, cambio el sistema de pensiones le va y le viene, porque no es algo que sea significativo para ellas y para mucha gente, la población, la gente en las zonas rurales, digamos. Entonces yo siento que hay veces, bueno, El Salvador es chiquito, pero sí que hay una diversidad de situaciones y condiciones de las personas, y nosotras generalmente es lo que hacemos, un llamado a eso. Siempre lo hacemos como poniendo, digamos, la realidad, exponiendo la realidad de las mujeres y llamando la atención a esa realidad de la mujer, porque muy poco se hace, pero también entendemos que hay realidades
complejas para toda la población, ¿verdad? Y que es necesario que esos cambios en igualdad, en democracia, sí sea para todas las personas en El Salvador, ¿verdad? Sí, porque definitivamente hay muchas mujeres de las que son cabezas de hogar. Ajá. Y son las que por cuenta propia andan pues rebuscándose para llevar el pan al hogar, a la familia. Entonces, ellas no figuran ahí. Sí, no. Son una buena parte, Sí. están fuera. Sí, Bien sí. dice América que es un grupo selectivo. al Y son que le privilegiados los que compete- pueden estar en la discusión de la pensión, porque ni Las yo pensiones. estoy en esa discusión porque no tengo derecho a pensión. Así, Ajá. y aportado. Ya en otro aporté, tiempo. y aporté, digamos. Ajá, imagínense qué O sea terrible. que digamos de los que aportan, no sé si la mitad o menos son los que realmente van a poder gozar de pensión. Habría que incluirse en el debate. Ajá, Porque sí. se van a abrir los debates para llamar a las organizaciones a efecto de que den sus aportes y con constancia y hechos, con esta radiografía que nos ha expuesto América, Sí. podamos acercarnos a realmente el beneficio que puede dar o no. Sí, es que esta analizar las iniciativa. pensiones con perspectiva de género es otra cosa. Ajá, pero hay que analizarlas. Ujú. Porque en este país la mujer es la que lidera Sí. Y somos la mayoría de la población. en los hogares. Ujú. Ajá. La mujer es la que tiene a su cargo la familia en una buena parte del país. Pero les resulta económico a los gobernantes que eso lo hagan las mujeres gratuitamente y sin después recibir nada al final de sus Sí, vidas. qué paradoja. Sí, eso es lo que cuestionamos, o sea, Sí. no es justo, ¿verdad? No hay justicia, digamos, en no ver esa realidad. Pero, y hay veces no se quiere ver porque no es compleja, es muy cara. Yo siempre digo que si el trabajo doméstico y del cuidado no remunerado se pagara, no hubiera sistema económico que lo pudiera pagar. Es cierto, sí, sí. Ujú, Y ese es el problema. Ese es el Esa es la incógnita que tiene América. Ajá. ¿De dónde va a ser el dinero para esta nueva iniciativa Ujú. que acaba de presentar el Sí, gobierno? y esperemos que salga y que haya dinero para las mujeres también. o sea. También, así es. Sí, Muy bien, vamos a un rápido cambio, pero antes, si vives en Estados Unidos pero siempre tienes un pie en tu país, obtén tu DUI ahora mismo. Haz tu cita en DUI.sb para tramitar tu documento en el consulado más cercano. Además, puedes recibirlo en la puerta de tu casa o con el servicio DUI Express. Vamos a un cambio y cuando regresemos más de esta importante temática a cargo de nuestra invitada especial de hoy, América Romualdo. Ya volvemos. En la alcaldía de Sonsonate apoyamos y acompañamos la política del presidente Bukele para disminuir la brecha tecnológica. Por eso, inauguramos 21 puntos urbanos y rurales con Wi-Fi libre. Así, los jóvenes pueden acceder a Internet gratuito para hacer sus tareas y estudiar. Y los vecinos de esas zonas comunicarse con familiares, amigos y llevar adelante sus emprendimientos. Sonsonate Conecta. Eliminar criaderos de zancudo es muy fácil. Basta con realizar 3 pequeñas acciones. Lava con lejía pilas y barriles. Tapa objetos donde conserves agua. También voltea objetos que acumulen agua como llantas y floreros. Practícalas en tu hogar, en tu trabajo y en tu escuela. Protejamos a nuestras familias. Todos juntos, cuidémonos. Evitemos el dengue. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. Aquí estamos de regreso. Somos de cerca El Salvador Posible, su franja de la entrevista de ITV, desde San Salvador, El Salvador, para el mundo. Hoy está con nosotros en este lunes 28 de noviembre, América Romualdo, coordinadora general de la DIGNAS o directora ejecutiva, como ustedes quieran, de liderazgo de mujeres, hablándonos sobre realmente la equidad y una perspectiva de lo que significa el llamado de reflexión del 25 de noviembre, cuando las DIGNAS, en conjunto con una red
de feministas, Red Feminista frente a la violencia contra las mujeres, plantean un llamado de atención a los estados, a la humanidad. Sí, yo quisiera como quizás regresar, como ustedes ven que esto es como está concatenado porque la vida es así, pero sí que regresar quizás como a los resultados que de este informe de los resultados de cómo están los juzgados especializados de instrucción para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres. Hay como una jurisdicción especializada, entonces se midió como la tasa de resolución de los procesos, que eso es como una de las grandes preocupaciones nuestras, ¿verdad? Que se denuncia y que tanta efectividad tiene el proceso, porque al final que no sea muy efectivo lo que hace es que las personas después tengan miedo a hacer las denuncias. Exacto. Y tras que es difícil que rompan el silencio, como estaba explicando, entonces a esto nos parece como bien importante. La tasa de resolución es inferior al 100%, quiere decir que están resolviendo un número de procesos inferior a los que se han ingresado en un periodo de análisis, digamos. Si en este momento, pongamos 100 casos, se inicia en este periodo, se resuelven 90, me quedan pendientes 10, digamos. Y ya después, el otro año me ingresan otros 200 y saco 180, ya me quedan pendientes 30, te van viendo una acumulación, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces quiere decir que efectivamente no logran resolverse todos los casos que ingresan en un año, ¿verdad? Esta tasa es considerablemente alta en el juzgado primero de San Salvador y levemente superior en el caso del juzgado de San Miguel. No así en los juzgados de Santana, segundo de San Salvador y Cojutepeque, donde el valor obtenido demuestra que su capacidad resolutiva es menor. La tasa de dependencia, precisamente eso que va quedando pendiente, digamos. En cuanto a la tasa de dependencia, se observa que en general es de 168%. Este porcentaje muestra el nivel de saturación de los tribunales. En este caso, el resultado está por encima del 100%, lo cual indica que se ha resuelto un menor volumen de procesos de los que han quedado pendientes. O sea, que los pendientes como que se van quedando ahí estancados y se quedan pocos. No obstante, llama la atención que los juzgados segundo de San Salvador y de San Miguel tienen menores tasas de pendencia. Esto releva que para el año 2021 se resolvió un número de procesos superiores a los que les habían quedado pendientes al finalizar el año. O sea, quizás hicieron una acción para tratar de sacar todos esos casos que habían quedado pendientes. Sí. Tasa de congestión. Esta tasa de congestión alcanza el 266.7% en el total de juzgados. Es relevante porque indica si los juzgados tienen la capacidad de absorber la litigiosidad del periodo en análisis, de los litigios que le llevan, de los procesos. El cálculo revela que se encuentran en una grave situación, ya que todos los juzgados presentan un indicador de congestión superior al 100%. O sea, hay una congestión. Entonces, claro, eso hace que, bueno, yo he visto en casos, digamos, que han tardado bastante tiempo, bastantes años, entonces reprograman y dicen que precisamente porque están congestionados reprograman y así van pasando los meses y los años. Entonces eso complica, digamos, porque a eso se debe que la mayoría de la población tiene poca confianza en el sistema, ¿verdad? Entonces por eso a nosotras nos interesa que esto mejore, porque nosotras queremos que el sistema funcione, que las mujeres cada vez tengan más confianza en el sistema y de alguna manera así poder como resolver. Exacto. También habíamos tratado de visibilizar cuáles son algunas de las expresiones de violencia más frecuentes, ¿verdad? El acoso sexual callejero, por ejemplo. Okay. Ese encabeza la número 1, el top. Sí, digamos que es muy frecuente y la mayoría de personas dicen que les ha pasado muchas veces. Y eso está penalizado ahora, ¿verdad? Sí, está penalizado, pero es como de las procesos que los mecanismos son débiles para denunciar,
¿verdad? Digamos, si se va por la vía penal, habría como una dificultad muchas veces de individualizar el hecho, porque como en el acoso sexual callejero, usted no conoce a la persona, ¿verdad? Y posiblemente le sea difícil hacer un retrato hablado o como identificarte. Correcto, sí. Realmente los mecanismos son débiles, digamos, para este tipo de procesos y muchas veces no tienen buena resolución. Aunque se denuncien, no tiene progresos, sí, porque, avances. Sí, porque no investigan. Exacto. No investigan, porque yo pienso que puede ser en algunos casos, digamos, hasta podría ser que hayan cámaras en los lugares, ¿verdad? Sí. Pero no hay una preocupación para investigar estos casos. Entonces, al final, es un problema o un delito que cotidianamente se comete y tiene no le dan importancia. Poca resolución o poca hasta aceptación. Aceptación como denuncia, digamos, ¿verdad? Exacto. Porque quieren que usted diga el nombre de la persona, lleve el DUI de la persona, que usted lo individualice, lo identifique, y sabiendo que en ese contexto es bien difícil. Se decide no denunciar, entonces. Mucha gente desiste. La gente desiste la denuncia. Sí. Entonces pasa con algunos hechos, que aunque estén como regulados, lo que pasa es que al no haber un buen mecanismo, realmente no se denuncia. Animaría a la gente, a las víctimas, a tomar la voz, ¿verdad? Y denunciar. Sí, también, digamos, invisibilización y aislamiento social, dice. A mí me ha pasado que cuando llegan a tocar la puerta y salgo a ver quién es, comienzan a platicar conmigo, pero luego ven a mi hijo y se dirigen a él, ignorándome por completo. Entonces esa es una forma de ignorar a las personas. Esto está como también relacionado con mujeres que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces son tratadas como personas menores, como personas que no se pueden representar por ellas mismas. Y también ellas dicen que hay una visión social como seres objetos de lástima y de compasión, ¿verdad? Y ellas dicen, en mi comunidad la mayoría de personas no me hablan y hacían comentarios como, pobrecita la cieguita, no puede hacer nada. Entonces hay como también parte de esa cultura de violencia hacia las personas con algún tipo de discapacidad que son tratadas como personas incapaces, digamos, como personas que no pueden realizar. Y eso también es una gran falla del sistema educativo, ¿verdad? Que desde niños y niñas nos debería enseñar cómo manejar, digamos, la relación con personas que tienen alguna discapacidad, porque fíjense que aquí hay muchas personas que parte de los mitos es que piensan que una persona con discapacidad motriz, digamos, tiene algún problema en el cerebro, ¿verdad? Entonces, o como una incapacidad como la que la compañera está diciendo de visión, piensan que lo que pasa es que no puede pensar, entonces, porque como que la gente compra como todo el paquete, entonces claro, no distinguen las múltiples formas de discapacidad que hay y que hay algunas discapacidades que son intelectuales, ¿verdad? Pero aún con las discapacidades intelectuales no todas son los mismos, ¿verdad? Exacto. Porque digamos, voy a poner por ejemplo el síndrome de Down, ¿verdad? Que se ve como una discapacidad intelectual, pero hay diferentes niveles, o el autismo, o algunas cosas. Entonces, creo que no tenemos la educación de conocer este tipo de discapacidades como para saber cómo abordar. Y hay unas personas, digamos, que a mí me dicen, yo les digo, cuando se aproxima a una persona con una discapacidad, les tiene que pedir, les tiene que decir que si necesitan apoyo o no. Porque hay gente que agarra a la gente así, la gente se enoja, pues, porque la estás tratando como incapaz. Exacto, ¿verdad? No es correcto. No es correcto. Entonces creo que todo eso, el problema es que
desde educación. De educación. No nos enseñan a cómo tratar. Yo ahora digo, pues ya cuando te vas haciendo mayor, digamos, por el tema de la disminución visual, ¿verdad? Hacen Vas falta comprendiendo manuales. algunas cosas. Hacen falta manuales, América, así como hay manuales del sistema Braille para personas no videntes, que con el tacto leen, pueden leer el Quijote, pueden leer cualquier obra, pero también necesitamos manuales de reeducación. De hecho ya traemos un principio, pero la reeducación es ir de fondo a retomar esos valores perdidos en cada ser humano. Sí, o también cuestionar, digamos, cuestionar mitos que se han traspasado culturalmente. Siento yo que también una piensa que hay como una tendencia como a discriminar o a rechazar lo diferente, ¿verdad? Y creo que aprender, digamos, que la inclusividad y a que todas las personas somos iguales, independientemente de nuestras diferencias, que sería la otra cosa. Así como nada justifica la violencia, todas las personas somos iguales independientemente de nuestras diferencias y debemos ser tratadas con esa misma dignidad, ¿verdad? No vulnerar los derechos y todo. Y como han habido atrocidades en la historia también, que hay que reconocer y hay que estudiar, digamos, en la historia, digamos, alguien que sufriera una enfermedad mental, que también en las enfermedades mentales hay una serie de cosas, lo esterilizaban forzosamente. Exacto. Que por cierto, yo quiero comentar que parte de las investigaciones que presentamos, o esas formas de violencia en general que presentamos el 25 de noviembre, tenía que ver con un estudio sobre esterilizaciones forzadas en Perú, ¿verdad? Y cómo a las mujeres pobres, como ya no querían que tuvieran, o sea, con esa filosofía de que evitar que las personas pobres tengan hijos va a eliminar la pobreza, digamos, se hicieron un montón de prácticas de esterilización forzada. Nos estaban comentando cuáles eran los métodos para forzar que las personas consintieran, digamos, la esterilización. Y entonces ahora hay varios procesos, ¿verdad?, en los que se están llevando en la Corte Interamericana de esa violación de derechos en Perú. Pero aquí en El Salvador también han habido prácticas. Pero prácticas de esterilización forzadas también han habido en El Salvador. Entonces creo que todo eso debemos de irnos haciendo conciencia, ¿verdad?, como personas, como seres humanos, de que no debe pasar, no debería pasar este tipo, no se justifica que la gente sea pobre, o sea, hay como muchas... Como en la pasada guerra, América, que hubo abusos, hubo violencia de todo tipo, que uno se horroriza cuando escucha los testimonios y las confesiones. Sí. Así es que interesante esa temática de la fuerza. Sí. Yo creo que hay que comenzar de nuevo. Sí. Y como usted dice, todo radica en la educación. Ese es el camino. Sí, es que la educación, como la comunicación, puede ser un instrumento para que generemos igualdad, pero también puede ser un instrumento al revés, ¿verdad? Sí. Porque entonces por eso es tan importante como en manos de quién están esos mecanismos, porque creo que una de las cosas bien importantes también para construir una sociedad diferente es que exista la participación, fortalecer la participación de las diferentes voces de la sociedad, ¿verdad? Escucharlas. Que nosotras propiciamos eso, que se escuchen las diferentes voces, porque si no, se está legislando para solo un pequeño... Caemos en lo mismo. Yo digo, o sea, que ahora, volviendo a esto que estábamos hablando de las pensiones, ¿verdad? Está bien que se discuta, pero hay que darle voz al 80% que no va a tener derecho a eso y que nadie va a resolver, digamos, su vejez, ¿verdad? Exacto. Y eso al final es como complicado, porque al final hay los años, cuando van pasando los años, una también va necesitando más
más apoyos, digamos, Sí, ¿verdad? Más más apoyos. ayuda. Entonces, más Sí. sistemas de salud y todo. Entonces aquí eso es todavía recae Esperanza. sobre, pero todavía solo recae casi al 100% en el trabajo gratuito de las mujeres, ¿verdad? Tremendo. Sí, seguimos como dando como esa vuelta. Yo creo que es importante como discutirlo, ¿verdad? Escuchar todas las voces para que realmente se puedan hacer políticas más efectivas, porque al final es políticas que generen seres humanos pensantes, seres humanos con capacidad de decidir, seres humanos con, con oportunidades, es bien importante, ¿verdad? Para mí eso es desarrollo, no tener un carro, Sí, porque sí, hay veces sí. se cree que el desarrollo es salir de una escuela, ir a un trabajo que le dé a usted tanto dinero, comprarse un carro y ya. Pero eso no es desarrollo en el sentido de comunitario, de crear una estructura social eh, con buena interacción, digamos, ¿verdad? Interesante. Desarrollo es cambio de cultura, de hábitos, reeducarnos todos y comenzar desde el principio. Hay que crear el nuevo hombre, decía. Sí, sí, en las nuevas mujeres, pero en el sentido de que efectivamente es como, es bien interesante que sería, y quizás en El Salvador lo hemos intentado varias veces, pero creo que nunca, que es como realmente aspirar o ver el tipo de país que queremos, ¿verdad? Pero en ese tipo de país que queremos debemos vernos a todas las personas, ¿verdad? Porque efectivamente si uno se lucra mucho, acumulan mucho, dejan a los otros sin nada, ¿verdad? Sí. Al final los recursos son como limitados. Entonces, eso es lo que nosotras luchamos como feministas en la defensa de los derechos de las mujeres, ¿verdad? Que las mujeres somos más de la mitad de la población, pero cuando se compara, ¿qué es lo que tenemos? No tenemos propiedades, no tenemos los recursos, no los tenemos, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces al final eso es una desventaja social que limita también el desarrollo del país, porque a veces se cree que teniendo a unos sometidos el país se va a desarrollar, pero mientras existan personas sometidas en un país no se puede desarrollar, ¿verdad? Y como dice el filósofo, tenemos derecho a estar aquí como una estrella, como una hormiga, ¿verdad? Y vernos por igual, cuesta eso. Pero que es una actitud mental. Y si podemos transformar las emociones a un estado eminentemente de conciencia, nos vamos a dar cuenta que Dios, en el que todos creemos, independientemente de la fe, no hace excepción de sexo, ¿verdad? Puede ser un maestro liberado, como una maestra también. Una mujer tiene un maestro en su ser. Entonces, ahí hay equidad, pero las mentes materialistas cambian esa situación de disparidad y nos vuelven adversarios unos de otros. La mujer y el hombre es mejor hermano o hermana, que así está concebido el nombre de Yod, He, Vav, He, él, ella, ¿verdad? El nombre de Dios en el sánscrito. Así es que bien, interesante América. Nuevamente nos deja un sabor de enseñanza apegada a la verdad de la realidad. América Romualdo, una educadora realmente feminista que nos señala con el dedo índice a dónde están nuestros puntos débiles. Y que hay que seguir reflexionando, porque sí que nos falta mucho conocer esta realidad en la que vivimos, porque muchas veces dejamos afuera muchas experiencias de vida, digamos, de las personas en El Salvador, de las mujeres, de los hombres, de los niños y de las niñas. Entonces creo que hay que conocer más esa realidad, que las universidades estén como en función de no hacer documentos para engavetarlos, sino que para que sean útiles a la sociedad. Eso creo que sería, bueno, nosotras intentamos hacer ese tipo de negociación con estudiantado, porque creemos que todos los recursos deben usarse para
para conocer esa realidad y buscar, digamos, que El Salvador sea un país libre de violencia y discriminación contra las mujeres, como es mi lucha, pero también en general contra todas las personas, en función de muchas cosas, digamos, porque al final, digamos, las mujeres podemos estar en muchos sectores, digamos, que tenemos como somos afrodescendientes, somos afroindígenas, somos o sea, afroindígenas, sí, o sea, no sé, conocer más esta noción del mestizaje que tenemos, ¿verdad? Pero sí, creo que hay muchas cosas que desconocemos o que los pasamos como por alto, y creo que es bueno para construirse como persona, como reconocer toda esa historia personal, pero también toda esa historia de construcción del pueblo de El Salvador. así es, de dónde venimos y quiénes somos y para dónde vamos. América Romualdo, gracias por haber venido. Gracias, gracias por el espacio para hablar y sobre todo para reflexionar, que es eso, o sea, nadie tiene como la verdad absoluta, pero sí la reflexión y el intercambio construyen mucho en un país. Y de eso nos sentimos contentos, satisfechos de que América Romualdo, directora ejecutiva de Las Dignas y parte de la red feminista frente a la violencia contra la mujer, nos guíe en este espacio. Por eso se lo hemos dado a ella, para que siempre venga y nos regañe, nos tome de la oreja y nos guíe por senderos donde una sociedad, sigue retratándose en casos de feminicidio, donde el hombre mata lo que más ama. Terrible paradoja. Así es que vamos y a podemos hablar poco a poco. ¿Cuál es la noción de amor que hay debajo de eso? Sí. De matar lo que más se ama. Hay una idea del amor que es como compleja. Qué terrible. Así es. Retrocesos del hombre en la caverna. Bueno, para despedirnos, reiterando el agradecimiento a América, y pues que estamos con ella siempre ante la ausencia de su amada madrecita, doña Zoila Cárcamo, que es una de las estrellas más brillantes que tenemos en el firmamento, y no hay duda que le ayudará a guiar a América para que siga cumpliendo su papel en su paso por la tierra. Bueno, ya nos vamos, pero no olvide que una gran noticia: si vives en Estados Unidos, obtener el DUI nunca fue tan fácil. Haz tu cita en DUI.sb para tramitar tu documento en el consulado más cercano. Además, puedes recibirlo en la puerta de tu casa con el servicio DUI Express. Gracias por su atención. Regresamos mañana.